Cuando todo parecía controlado en la lucha contra la pandemia, surge un nuevo obstáculo, un macrobrote de contagios en Mallorca en un embudo de viajes de fin de curso. Todos jóvenes no vacunados, ahora son ellos los principales afectados. Hay 12 casos confirmados en Castilla y León de los 1000 declarados en todo el país. Quería haber ido, pero ahora mejor no haber ido porque así una liberación menos. Y ahora me alegro de no haber ido por no tener que estar confinada. Supongo que lo pasarían bien, pero bueno, claro, estar confinados ahora pues tiene las consecuencias. Buenas tardes. La Consejería de Sanidad ha confirmado los casos en la comunidad. Además de esos 12 positivos, hay 50 contactos estrechos que están en cuarentena. León, con 7 casos, es la provincia más afectada. Germán Gabela. 7 positivos aquí en León y 19 contactos estrechos que están bajo vigilancia, pero no es el único punto de la comunidad donde se han declarado contagios derivado de estos viajes a Mallorca. Hay 3 positivos en Segovia, 2 en Burgos y también 5 personas bajo cuarentena en Ávila por haber sido contacto estrecho de un caso detectado en Madrid. Tráfico presenta el operativo especial de cara al verano. Hay que ser prudentes en la carretera. Más de 50.000 conductores de Castilla y León han tenido que pasar por cursos de reeducación vial para recuperar puntos del carnet. Hay 1.200 casos extremos que han perdido el permiso de conducir, la mayoría por alcoholemia. Es el caso de David. Al ser reincidente ya me pidieron 4 años sin carnet. Y ahí fue ya cuando me di cuenta que esto iba muy en serio y que no se podía seguir conduciendo borracho. Era una de las más importantes, imprescindible para Bruselas y ya hay acuerdo. Gobierno y agentes sociales pactan la reforma de las pensiones. ¿Cuáles son los puntos más destacados de ese acuerdo? Daniel de la Fuente. Pues son la derogación del factor de sostenibilidad, también el ajuste de las pensiones al IPC y los incentivos para dilatar esa edad de jubilación. Se espera que en los próximos días ese preacuerdo, ese documento, vaya cogiendo forma para llevarlo al próximo Consejo de Ministros. Este es un acuerdo que pone una piedra fundamental en el camino de la garantía de pensiones públicas para las próximas 3 décadas en España. Hoy es el Día del Orgullo LGTBI y se están celebrando actos por todo el país. Hace unos minutos ha comenzado en el centro de Valladolid una manifestación reivindicativa. Jorge Francés. Continúa a esta hora la concentración en la plaza de Portugalete de Valladolid, que está siendo secundada por varios cientos de personas, la mayoría gente muy joven que quiere celebrar este Día del Orgullo después de que el año pasado, por culpa de la pandemia, se redujese a un acto simbólico en la Plaza Mayor. El manifiesto de este año exige consolidar la igualdad a través de avances legales. Se felicitan por la inminente aprobación de la ley trans por parte del Gobierno de España e instan a la Junta de Castilla y León a que apruebe la ley autonómica que llevan esperando desde hace año y medio. Mañana amaneceremos con temperaturas bajas y necesitaremos abrigarnos a primera hora, pero luego las nubes se apartarán. Saldrá el sol y subirán las temperaturas. Nos esperan unos días de pleno verano. Está a punto de finalizar la segunda parte de la prórroga y España en estos momentos sería cuarto finalista de la Eurocopa. Se impone por 5-3 a la selección croata. Un gol de Morata ha sido clave en el tiempo extra y después ha sentenciado Oyarzábal. El conjunto de Luis Enrique se ha complicado el partido en el tiempo reglamentario. Iba ganando 3-1 a falta de 10 minutos y los balcánicos empataron. El rival ahora será Suiza o Francia. Prudencia de quienes aún no han recibido la vacuna pone más difícil el camino hacia la nueva normalidad. El macrobrote de estudiantes originado en Mallorca llega a Castilla y León. Y lo hace con 12 casos confirmados y 50 más que se encuentran en estudio. Hay positivos en 3 provincias. La más afectada a esta hora es León, con 7. Germán Gabela. Efectivamente, 7 positivos confirmados hasta ahora en la provincia de León, además de 19 contactos estrechos de esos positivos que están bajo vigilancia. Las otras provincias afectadas son Burgos con 2 positivos, Segovia con 3 y Ávila. Allí no hay positivos todavía, pero sí hay 5 personas que están en cuarentena por haber mantenido contacto estrecho con un positivo, este sí, declarado en la Comunidad de Madrid. Todos estos casos están vinculados con viajes realizados a Mallorca por parte de estudiantes que habían finalizado la EBAU, viajes de fin de curso.
curso. Afortunadamente, todos estos pacientes están asintomáticos o presentan sintomatología leve y ninguno ha precisado de ingreso hospitalario. La provincia de Segovia ha sido la primera en notificar casos de este macrobrote. Ha sido en la localidad de Cantalejo, donde se han registrado el positivo de 3 estudiantes. Victoria Domínguez. Sí, aquí se han confirmado 3 contagios y 18 personas han sido consideradas como contactos estrechos. Ninguno de los jóvenes que ha resultado contagiado ha necesitado hospitalización y presentan síntomas leves o son asintomáticos. El viaje desde este instituto, viaje de fin de curso, partió el 18 de junio. Todos los jóvenes se habían realizado la preceptiva PCR, que había dado negativo, y volvieron el día 23. A su regreso se autoconfinaron por precaución. Esta mañana los compañeros que no pudieron ir al viaje porque tenían que presentarse a los exámenes de recuperación respiraban con cierto alivio. Cada vez son más las comunidades autónomas con casos relacionados con el brote de Mallorca, con Madrid como comunidad más afectada. En Castilla y León hay 12 casos de momento y 50 contactos confinados, y quienes no pudieron ir a ese viaje respiran con alivio. Quería haber ido, pero ahora mejor no haber ido porque así una liberación menos. Ahora me alegro de no haber ido por no tener que estar confinada. Crecen los casos asociados y crece el malestar entre las familias, que han empezado a denunciar por un confinamiento que consideran ilegal. Hay 286 jóvenes en un hotel COVID en Mallorca. No nos oponemos a cumplir las medidas de seguridad ni las órdenes de la autoridad sanitaria, pero pedimos que, teniendo en cuenta que acaban de aterrizar en la isla, que no son los que han estado en el botellón y en el macro concierto. ¿Pero por qué? Si acaban de llegar, si ni han estado en el concierto, ni en el botellón, ni en la fiesta, ni en nada. Se quejan de que no se ha hecho distinción alguna y se ha obligado a todos a confinarse sin atender a la fecha del viaje de cada uno. Creo que ha habido un abuso por ser estudiantes, sinceramente, por ser unas crías. La Guardia Civil asegura que esas son las decisiones acordadas y el Gobierno balear toma nuevas medidas. Los grupos superiores a 20 personas tendrán que llegar a las Islas Baleares con una PCR negativa. 12 de los positivos han sido ingresados por precaución y hay más de 4.700 en cuarentena. Fernando Simón ha querido quitar el foco sobre los jóvenes tras el macrobrote de Mallorca. Asegura que este tipo de concentraciones son normales a esa edad, más aún al finalizar el curso escolar. Simón cree que esto no tendrá consecuencias en la hospitalización. Es esperable al final de los cursos académicos, etcétera, pues es esperable también que haya algo más de interacción, y además es esperable después de 1 año y medio, vuelve el verano, vuelven las vacaciones. O sea, no podemos pensar que esto no iba a pasar. Afortunadamente son grupos que, si bien tienen un impacto en la salud, que en algunos casos puede llegar a ser grave, el impacto conjunto es relativamente pequeño comparado con los grupos que ya hemos conseguido vacunar. En Ponferrada, la libertad para usar mascarilla en el exterior se está ejerciendo con responsabilidad. No ocurre lo mismo en algunos locales de ocio nocturno, donde la policía municipal ha detectado un problema que puede acabar acarreando graves consecuencias. Silvia Nogueiro. Es sin duda lo que más preocupa a la Concejalía de Seguridad, el incumplimiento de las normas por parte de algunos establecimientos de ocio nocturno. Se superan los aforos y no se exige a los clientes que usen la mascarilla. El Ayuntamiento ha recordado que el incumplimiento reiterado de las normas conlleva sanciones, algunas graves, hasta la pérdida de la licencia municipal. Me preocupa ciertos locales, algunos locales con el número de clientes que tienen dentro y la no utilización de mascarillas, porque sí que me han llegado quejas que son fundadas y por tanto tenemos que actuar contundentemente. Los miedos a posibles repuntes de otras variantes han obligado al Gobierno a incrementar las medidas de seguridad en los aeropuertos. España exigirá también una PCR negativa o vacuna completa a todos los ciudadanos que vengan del Reino Unido a nuestro país. David Aragonés. El presidente del Gobierno ha justificado esta decisión por el aumento de casos en el Reino Unido, 18.000 en las últimas 24 horas y una incidencia superior a los 150 casos por cada 100.000 habitantes. Sánchez cede así a las presiones de algunas comunidades autónomas, entre ellas Baleares, que pedían más medidas de control tanto en el acceso a puertos
como aeropuertos. Una medida que entrará en vigor el próximo jueves para dar un periodo de adaptación a los turoperadores y también a los turistas. Unos turistas que entienden esta decisión. Me parece bien, supongo que es una manera de garantizar un poco la seguridad en el acceso, ¿no? Pues me parece totalmente normal. Yo viajo a menudo y vengo de otros países de Europa y a mí me lo piden cada vez. En épocas de verano va a haber muchos pasajeros viniendo de Reino Unido y es una medida preventiva. Es que se la hubieran pedido desde el principio, no ahora, pero si ya se la piden ahora, pues mira, mejor. No tienen por qué tener los británicos privilegios sobre el tema de nacionalidades, en teoría, ¿no? Crece el movimiento en las carreteras. En 2020 se registraron 81 millones de desplazamientos y el Ministerio de Interior prevé que en este 2021, entre julio y agosto, la cifra se dispare hasta los 91 millones. Hoy la DGT ha presentado el dispositivo especial para los próximos meses. El mayor volumen de tráfico no solo es un cambio en la estadística. Por desgracia, viene ligado a un mayor número de accidentes y de fallecidos al volante. El ministro Marlaska pide precaución ante las inminentes vacaciones de verano. Este mes de junio, y es duro decirlo, han fallecido ya 110 personas, 64 más que el año pasado 2020, con las características del año pasado, pero 40 más que en 2019. Son señales muy preocupantes que vamos y tenemos que atajar cuanto antes. No bajemos la guardia, no la bajemos, por favor. El año pasado perdieron el carnet de conducir por sentencia judicial 1.200 castellanos y leoneses. Tienen opción de recuperarlo a través de cursos de reeducación vial. A estas clases de reciclaje también asisten las personas que han perdido puntos. En 2020 hubo 3.300 conductores que tuvieron que asistir. Hemos tenido la oportunidad de hablar con un triple afectado. Le retiraron 3 veces el permiso, las 3 por alcoholemia. Yo en aquella época era ciclista. Iba con mi compañero, con mi amigo, por la VA30, por una carretera de Valladolid, y a la altura de la perrera municipal nos atropelló un tráiler, nos pasó por encima. Aitor cuenta el accidente de tráfico que sufrió hace 5 años y que le costó la vida a su compañero, el ciclista Jesús Negro. Le escuchan conductores que han perdido su carnet o que quieren recuperar puntos. Lo paso muy mal, pero creo que estoy aportando un granito de arena para que no haya más o que se reduzca el número de víctimas mortales. Notamos tanta impresión en los alumnos que lo que estamos de alguna manera incitando a la administración es que esto se incluya ya no cuando ya vienen de castigo, ¿no? Sino que incluso, ¿por qué no el aspirante a un permiso de conducir? El perfil habitual de alumno es un hombre de más de 40 años, pero cada vez se incorporan conductores más jóvenes, incluso noveles. La mayoría perdieron sus puntos. Lamentablemente la alcoholemia, psicotrópicos, etcétera, se llevan la palma prácticamente. Los cursos de reeducación vial para recuperar el permiso cuestan 400 € y los que permiten sumar puntos perdidos en torno a 200. En Castilla y León, 3.800 conductores pasan al año por aulas como estas. Utilizaremos un nombre ficticio. David perdió el carnet de conducir en 3 ocasiones, todas por conducir borracho. Las 2 primeras han sido 1 año y la tercera me lo quitaron 4 años por reincidente. Llegó al curso de reeducación vial obligado por una sentencia judicial por cometer un delito contra la seguridad vial. En el curso lo que más me impactó fue las víctimas, evidentemente. Escuchas testimonios reales, fuertes, dolorosos, y que te hacen pensar mucho. 6 años sin coger el volante, poniendo en juego también su puesto de trabajo. ¿Cómo lo voy a hacer ahora con el trabajo? ¿Cómo lo voy a hacer ahora con el trabajo? Y sobre todo, viviendo también con una persona dependiente como es mi madre, a nivel familiar, pues mucha carga. Le hemos preguntado si volvería a cometer la grave imprudencia de coger el coche bajo los efectos del alcohol. Y esta es su respuesta. No lo cogería, no podía con ese peso. Como David, más de 1.200 castellanos y leoneses perdieron su permiso de conducir el año pasado por una sentencia judicial, la mayoría por alcoholemia. El Gobierno, los sindicatos y la patronal han llegado a un acuerdo para la reforma de las pensiones. Al menos la primera parte ya está definida. Hay 3 apartados fundamentales, entre ellos que la revalorización de las prestaciones vaya ligada al IPC. Daniel de la Fuente.
Sí, era un preacuerdo muy esperado, sobre todo por las presiones desde Europa. Como decías, las principales novedades son la actualización de las pensiones con respecto al IPC, también los incentivos para alargar esa edad de jubilación y la derogación del factor de sostenibilidad, algo que celebran especialmente los sindicatos. Se espera que en los próximos días sigan esas negociaciones para dar forma a este documento tras las cesiones de las distintas partes implicadas y así poder llevarlo al próximo Consejo de Ministros. Cambio de enfoque. No es una reforma para reducir el gasto, sino para incrementar los ingresos. Los presupuestos generales del Estado van a tener que asumir la diferencia entre las cotizaciones sociales que haya en los próximos años y el gasto de pensiones. Y este es un hecho absolutamente trascendental. Eso permitirá revalorizar de nuevo las pensiones según el IPC y ofrecer incentivos para que los trabajadores prolonguen su vida activa. También gracias a que desaparecerán los gastos impropios. El déficit de la seguridad social precisamente existe y es precisamente el resultado que desde hace muchísimos años la seguridad social paga grandes sumas de dinero que no debe ni le corresponde. Habrá penalizaciones para las jubilaciones anticipadas. El objetivo es que la edad real de retiro actual de 64 años se acerque a los 66 oficiales de 2027. Este es un acuerdo que pone una piedra fundamental en el camino de la garantía de pensiones públicas para las próximas 3 décadas en España. Se deroga el factor de sostenibilidad, que será sustituido por un mecanismo de equidad intergeneracional que ha de pactarse antes del 15 de noviembre. Han tenido que pasar 3 años de negociaciones para que se apruebe de forma definitiva otra reforma, la de la política agraria común. Los 27 han rubricado el consenso basado en la agricultura verde y en la lucha contra el cambio climático. También hay medidas de apoyo a las pequeñas explotaciones y a los agricultores más jóvenes. España recibirá más de 47.000 millones de euros en los próximos 7 años. El equilibrio entre la rentabilidad económica de las explotaciones agrarias y ganaderas y el objetivo ambiental y de lucha contra el cambio climático, lo que denominamos la arquitectura verde. Era necesaria el acuerdo para garantizar que hay esos fondos, porque hoy la agricultura europea los sigue necesitando, porque desgraciadamente no tenemos unos precios justos de nuestros productos. 2% menos de presupuesto. Por lo tanto, los agricultores tenemos menos ayudas en este periodo que hemos tenido anteriormente. Los apoyos y todas las partes serán iguales para todo el mundo. Con lo cual no hay una diferencia entre productores que viven de la agricultura, con asentistas, con gente que tiene otra actividad. Con este acuerdo, ahora es el gobierno de Pedro Sánchez el que tiene que consensuar con las comunidades cómo se va a aplicar esta PAC. Entre los puntos conflictivos, la definición exacta de lo que es el agricultor genuino, el que está indicado como único receptor de las ayudas. Ricardo está en plena campaña de riego. El 90% de mi tiempo es dedicado a la agricultura. Él se considera un agricultor genuino porque vive y trabaja en Casasola de Arión, Valladolid. Agricultor genuino es el agricultor que está viviendo a pie de campo en la explotación, en el municipio donde tenga la explotación, y que dedica todo su tiempo a la explotación agrícola. Juan Luis termina de corregir los últimos exámenes. Es profesor universitario en Valladolid. De 8 a 3:30 en INEA. Entonces después, a partir de las 3:30, el tiempo que tengo libre pues lo utilizo también junto con los fines de semana para gestionar mi propia explotación. Cuando acaba las clases se va a su pueblo en Zamora, se sube al tractor y cultiva 22 hectáreas de secano en ecológico. Actualmente con 22 hectáreas de secano no hay ninguna familia que pueda vivir. O sea, hoy en día ni con 100 hectáreas. Tienes que tener otra alternativa, o tener ganadería, o en mi caso, por ejemplo, pues es tener otra profesión. Por los dos trabajos paga Hacienda y Seguridad Social y defiende sus derechos para recibir la PAC. ¿Por qué yo, aunque tenga un trabajo, si yo soy el que hago y gestiono mi explotación y me subo en el tractor y voy a mis parcelas y las cultivo, las aro, las siembro, cosecho, ¿por qué eso no se puede considerar un agricultor activo? Porque al fin y al cabo lo es. La reforma agraria quiere que quien reciba las ayudas ingrese más de un 25% de la agricultura. Un año después habrá nueva conferencia de presidentes presencial y será en Salamanca. La conferencia de presidentes de Salamanca se va a celebrar en la última semana de julio y abordará el plan de recuperación, la marcha del calendario de vacunación y el reto demográfico.
Lo ha anunciado hoy el presidente del Gobierno, que recoge así el ofrecimiento que realizó Alfonso Fernández Mañueco en el último encuentro presencial, el del verano pasado en La Rioja. Para el socialista Luis Tudanca es un ejemplo del compromiso del Ejecutivo en la lucha contra la despoblación. Tenemos que hablar del plan de recuperación, tenemos que hablar de la vacunación, tenemos que hablar también del reto demográfico, que fue un mandato que nos hicieron al Gobierno de España los presidentes y presidentas autonómicos, y efectivamente en esa última semana del mes de julio pues convocaremos una conferencia de presidentes que además celebraremos en Salamanca, porque fue a petición del presidente de la Junta de Castilla y León que pudiéramos albergar esta nueva conferencia de presidentes en la ciudad de Salamanca, ¿no? Una magnífica noticia que demuestra el compromiso del Gobierno y de su presidente, Pedro Sánchez, con esta tierra y sobre todo con uno de los principales problemas que tenemos, el principal problema que tenemos, que es hacer frente al reto demográfico. Ese es el sentido de hacer una conferencia de presidentes en Salamanca, en Castilla y León, a finales del mes de julio, además de la necesaria colaboración y cooperación institucional en la que yo creo y que yo defiendo. Una sucesión de ovaciones, así ha sido el recibimiento en el Palacio de la Generalitat a los 9 independentistas indultados. Aplausos a la entrada y también en el interior de la sede del Gobierno de Cataluña. El presidente Pere Aragonés ha dicho que los indultados son un referente porque considera que han estado en prisión en nombre de Cataluña. Luego trataremos de recuperar el sonido de esta declaración. Era una de las imágenes simbólicas que nos dejaba el día en Cataluña, como también lo es cada plano en el que aparecen juntos el rey Felipe y Pere Aragonés. El presidente de la Generalitat parece elegir los momentos. El ejemplo lo hemos encontrado en el Mobile de Barcelona. Anoche Pere Aragonés evitaba que se le viera saludar al rey a su llegada al Congreso Mundial de Móviles de Barcelona, pero después compartía mesa y mantel con Felipe VI en la cena inaugural. Esta mañana el presidente catalán ha hecho lo mismo. No ha recibido al monarca, pero sí que lo hemos visto después a su lado en la visita a las instalaciones de este Congreso, que recupera algo de normalidad con la asistencia de 1.000 empresas y 30.000 personas hasta el jueves. Para Pedro Sánchez, las imágenes de Aragonés con el rey acercan a otra normalidad. Estamos en el camino de recuperar esa normalidad institucional. Lo decía en una entrevista en la que ha admitido un cambio de postura. Pero sobre los indultos, presidente, usted sí ha cambiado de opinión. Claro. La fonoteca le delata. No, pero sí, no lo niego, sí lo he dicho. Descarta la presencia del indultado Oriol Junqueras en la mesa de diálogo con la Generalitat. Tiene todavía unos años de inhabilitación. Y sobre el dinero que va a exigir mañana el Tribunal de Cuentas a los condenados por el proceso independentista. Esto es una resolución que puede ser recurrida ante los tribunales. Que además de ver cómo indultan a los presos que han dado un golpe a la legalidad, también tenemos que pagar su corrupción y su malversación. Pablo Casado defiende la labor del Tribunal de Cuentas y pide al Gobierno que respete la independencia de las instituciones. El sector de la construcción espera con ansiedad la llegada de los fondos de recuperación europeos. Esperan que sea el estímulo definitivo que necesita la comunidad para despegar. La Cámara de Contratistas, sin embargo, no comparte la forma en la que el Ejecutivo Sánchez está gestionando este tema. Es inexplicable y además es inaceptable la lentitud que tiene el Gobierno de la Administración Central, que está muy preocupado en otro tipo de cuestiones por tramitar con profesionalidad y cumplir los requisitos que nos piden desde la Unión Europea. Y los interinos de la Administración Pública han recibido el respaldo del Tribunal Supremo. Ha rectificado su doctrina y reconoce que la duración máxima de sus contratos es de 3 años. A partir de ese momento, el trabajador ha de ser considerado como indefinido no fijo. El Día del Orgullo vuelve a las calles después de la pandemia. Lo hace con medidas de seguridad, recuperando los reclamos reivindicativos. A las 8 de la tarde ha comenzado alguna manifestación. Nos vamos en directo al centro de Valladolid. ¿Cómo se está desarrollando la concentración, Jorge Francés? Pues acaba de terminar hace unos minutos, casi una hora ha durado esta concentración en la Plaza de Portugalete de Valladolid, que ha estado respaldada por varios cientos de personas en un ambiente muy festivo, respaldado también por una sonora batucada. La mayor parte de la gente que hemos visto aquí son jóvenes que quieren celebrar este Día del Orgullo después de que el año pasado, por culpa de la pandemia, los actos se limitasen a un pequeño acto simbólico en la Plaza Mayor de Valladolid. El manifiesto de este año pide avanzar en la igualdad de derechos
derechos a través de leyes. Los organizadores se felicitan por la inminente aprobación de la ley trans por parte del Gobierno de España, pero incitan a la Junta de Castilla y León a que desatasque. Consideran que está atascada la ley trans aquí en Castilla y León, una ley autonómica que llevan esperando desde hace más de 1 año y medio. El avance mayor que va a haber es que se va a presentar mañana en el Consejo de Ministros la Ley Integral Trans y la Ley de Derechos LGBTI unificada, y esa legislación va a garantizar muchos derechos sanitarios, acceso a multitud de tratamientos que necesitan las personas trans, y todo eso va a estar amparado por una ley estatal que además esperamos que sea también un impulso para la ley en Castilla y León, que ahora mismo está estancada totalmente. Importante sorpresa de los empleados de un establecimiento del polígono Los Montalvos de Salamanca al descubrir en el baño del local varias bolsas con 1 millón de euros en billetes de 200. Pero los billetes eran falsos y la Guardia Civil investiga los hechos. Paco Gómez. Faltan por conocerse muchos detalles que tendrá que aclarar la investigación en curso, pero sí se sabe que fueron los trabajadores de un establecimiento abierto al público en este polígono Los Montalvos de Salamanca los que detectaron en un doble techo falso de un lavabo esas bolsas que contenían en su interior fajos de billetes de 200 presuntamente falsificados y que hubieran alcanzado el valor de 1 millón de euros si se hubieran podido distribuir. La Guardia Civil destaca que no son falsificaciones particularmente bien hechas y que faltan la mayoría de elementos que permiten determinar que un billete es auténtico, por lo que no se descarta que pudiera ser algún tipo de prueba. En cualquier caso, la Guardia Civil destaca que intentar falsificar dinero, aunque sea una cantidad ínfima, supone un muy grave delito. Se acaba el tiempo para cambiar las pesetas por euros. En una costumbre muy española, que es dejarlo todo para el último día, hoy se han formado grandes colas en la sede del Banco de España de Valladolid, la única de la comunidad. Algunos han tenido que esperar más de 3 horas para entregar la antigua moneda. El miércoles finaliza el plazo para el canje. 12.000 pesetas. Sí, sí, pesaba mucho, sí. Las tenía preparadas, vamos, es el decir, ay, que se acaba el plazo, pues voy a cambiarlas. 2 horas y media, más o menos, sí. Somos españoles, entonces el último momento. La ropa, los zapatos y las monedas. Ya estoy aburrido. No creí que había tantos españoles tontos. De lo que me apunto yo, el primero. El precio de la luz no da respiro a los consumidores que ya han empezado a recibir las facturas con los cambios de tarifa. Como se esperaba, el precio ha subido y mucho. Los más perjudicados, los pequeños empresarios y los autónomos. A esta peluquería ya ha llegado la factura de la luz, un 30% más cara que la anterior. En un sitio donde se pagan 400 y pico o 500 y pico euros, un 30% supone mucha cantidad. Su única salvación es que a los comerciantes también les rebajen el IVA a pesar de pasarse de potencia. Y ahí seguimos luchando con ese tema porque, claro, si no, se prevé cerrar otro 30 o 40% de salones de peluquería en España. No es el momento de subir impuestos, no es el momento de aumentar gastos fijos. Factura a factura, el balance sale negativo. Es muchísimo dinero, al final de año. Si pagamos unos 170 euros más todos los meses al año, pues imagínate, 1.700, 2.000 euros más. Aquí no hay franjas horarias a las que atenerse. El secador no se puede apagar a las 12 de la mañana, igual que el café no puede dejar de servirse. Cafetera, desde que abres hasta que cierras. Botelleros de bebida fresca, desde que abres hasta que cierras. Frigoríficos y arcones congeladores de comida, las 24 horas del día. Recibir la factura de la luz se ha convertido para ellos en una pesadilla. El rey Felipe VI inaugura mañana en Burgos una nueva edición de las Edades del Hombre. Sagún en León y Carrión de los Condes en Palencia comparten sede este año. La catedral burgalesa está en plena celebración de su 8º centenario. El sector del turismo necesita un impulso para recuperarse y están muy esperanzados en la muestra de arte sacro. 800 años cumple en menos de un mes la sede principal de la 25ª edición de las Edades del Hombre. Es el máximo exponente del gótico burgalés, pero no el único.
Por ejemplo, San Nicolás de Bari, que queda muy cerquita, la iglesia de San Gil, que se la conoce como la segunda catedral de Burgos. Imprescindible también para quienes vengan a disfrutar de la muestra, parada en el Mirador del Castillo, lugar escogido para esta entrevista, la Cartuja de Miraflores y el Monasterio de las Huelgas, donde fueron enterrados Alfonso VIII y Leonor de Inglaterra, hermana de Ricardo Corazón de León y Juan Sin Tierra. Seguro que todo el mundo les conoce porque aparecen en todas las películas de Robin Hood. Y en la provincia, a menos de una hora en coche, el Triángulo de la Arlanza, Santo Domingo de Silos, Covarrubias y Lerma. Cerca también está el desfiladero de la Yecla, el cementerio de Sad Hill, donde se rodó la última escena de la película El bueno, el feo y el malo. Pero además de historia y paisaje, Burgos, capital española de la gastronomía en 2013, presume también de cocina. Estamos innovando constantemente, es una cocina creativa, sin perder las raíces. Casi tan popular como la catedral es la morcilla. Vamos, eso sería... No tendría perdón el que no lo comería. Y los vinos Ribera del Duero. Creo que tenemos una denominación de origen con unos vinos, yo creo, de los mejores, incluso podemos hablar del mundo. Aunque lo más demandado es y será siempre el lechazo. Nosotros nos vamos después de los deportes. No se pierdan Cuestión de Prioridades. Hoy José Luis Martín entrevista a Florencio Domínguez, director del Memorial de las Víctimas del Terrorismo. Que pasen una feliz noche. Adiós.